Hola, mi nombre es Anne, yo soy rusa. Yo soy Julián, argentino. Y somos una pareja internacional, viviendo en Rusia. Hoy estamos en la casa de campo de los padres de Ana en Rusia. Vamos a hacer un asado típico argentino y además vamos a abrir el fernecito. Así que vamos. Bueno, gente, primero que nada les voy a mostrar la parrilla. Esta es la típica parrilla rusa, el mangal, que le dicen. Tiene endijas de un lado y del otro. ¿Por qué? Porque se suelen poner espaditas. En esas espaditas van tipo brocheta la carne. Sí, el típico shashlik ruso. Pero nosotros, como somos argentinos, le ponemos una chapa abajo, ladrillos, y acá ver la parrillita que me regaló Ana para mi cumpleaños, que la curamos en el video anterior, que acá les dejamos la choripaneada. ¿Qué compré de leña? Abedul, gente. No saben el olor rico que tiene esto. Así que a la carne yo creo que le va a ir espectacular. Esto lo vamos a ir cortando de a poquito, maderitas más chiquitas, y ahí hacemos el fuego. Estoy seguro que todo va a estar espectacular. Chicos, no saben qué calor hace ahora. Todavía en realidad está primavera en Rusia. Hoy es 20 de mayo, algo así. Pero 30 grados, amor, en la calle. Increíble. Ah, tal vez, amor, ¿quieres que yo te mojo tu cabeza? Por con favor, agua Ana. fría? Por favor, porque hace un montón de calor. Tenemos agua. Guarda con el micrófono nada más. Un montón de agua. Perfecto. Sí. Agua está fría. Ahora ya hay agua en la casa de campo, gente. Ya se descongelaron los tubos. Sí. Todo bien. Por fin. Oh, Encima es riquísima. vos sos como un perrito. Yo estoy toda llena de agua. Hacer así. Ahora el gorrito en la cabeza, algo importante. Y bueno, vamos a prender fuego, gente. Exacto. Vamos. Ya hay fueguito. A poquito se va a prender. Sí. Juli está tan feliz. Gente, hace meses que quiero hacer un asado acá en Rusia. Sí, con cada minuto vos estás más cerca de asado. ¿Qué pasó? Primero me agarró el invierno. Hicimos un asado a menos 25 grados, pero asado ruso, que se hace súper rápido. Nada que ver Sí. con el argentino. No. El argentino era imposible hacerlo acá. Después, que nada, que se va la primavera, que todavía todo lleno de barro, no se podía. Después que no se puede porque hace mucho calor. Hoy hace calor, pero no importa. 30 grados. No pasa nada, lo hacemos igual. Y todavía no es verano. ¿Disfrutas? Esto es vida para mí, Ana. Y no importa que hace 30 grados. No pasa nada, haga menos 25, haga 30 grados. El argentino es feliz con algo tan simple como esto. Fueguito, una parrilla, un poco de carne, familia, amistades, nada más. Sí, mi mamá atrás está con un montón de plantas. Ella planta ahora frambuesa. Imaginen que después, justo en 2 meses, podemos comer esta frambuesa. ¡Qué locura! Ahora, gente, les vamos a mostrar cómo van todos los cultivos en la casa de campo, cómo van avanzando. Les vamos a mostrar los rabanitos que en el video de la choripañada los estuvimos regando. Nada, ya crecieron los rabanitos, ya se pueden consumir. Los vamos a probar ahora en vivo. ¿Qué tenemos en nuestra casa de campo? Miren, un montonazo de grosella. Solo miren, todo este podemos después comer. Pasa, no sé, un mes y después podemos comer. Todo este es grosella roja. Después, este chiquititos, grosella blanca. Y este, grosella negra. Son más o menos así. Este ya casi no hay flores, pero bueno, antes estaban así. Vamos a dejar así un fotito hermoso. Tulipanes, un poquito más de flores. Y miren, este todo es tomates. ¡Qué locura! ¿Sí? Este todo después podemos plantar en invernadero y va a estar un montonazo de tomates. ¡Qué bien! Todo que ven acá con este negro alrededor es todo frutilla. Y ahora quiero mostrar nuestros 2 invernaderos. Uno más chiquitito, donde normalmente mis papás plantan pepinos. Miren, estos chiquititos, pepinos. Ellos un poco ahora están así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, afuera hace 30 grados. Acá, no sé, 40, 50, por eso, chicos, no quiero estar mucho tiempo acá. Pero bueno, es pepinos y pronto ellos van a crecer y van a crecer hasta el techo. Qué bien. Y bueno, en otro invernadero nosotros tenemos otras plantas. Acá va a estar todo después lleno, lleno, lleno de tomates. Pero bueno, ¿recuerdan qué es eso? En el video que grabamos así, con nuestra choripaneada, nosotros regamos estos rabanitos. No estaba casi nada, como no estaba en cero nada. Y ahora ya podemos comer.
yo quiero un poco dar a Juli para que pruebe nuestro ruso rabanito y bueno, va a decir su opinión después. Vamos a buscar algún rabanito grande. ¡Wow! Yo ya veo, miren. Por ejemplo, hay acá, hay también acá. Bueno, juntos. 3, 2, 1. ¡Qué grande, sí! Hay un montón de hormigas, todas otras cosas. Ay, también miren. Grande. Sí, este un poco mejor. Bueno, uno para mí, uno para Juli. Ahora voy a lavar y voy a preparar rabanitos. Bueno, chicos, atrás de nosotros fueguito hermoso. Ya puse la parrilla, así se va quemando la grasita de los choripanes anteriores que hicimos. Sí. Ah, está full el fuego, me encanta. Bueno, y ya tenemos nuestros rabanitos. Es muy loco que los rabanitos sean así, alargados. Sí, pero es solo un tipo así. No es como normal, no es común que todos sean Yo los así. que conocía eran los redonditos, los típicos. Acá también hay redonditos, solo ellos como más tarde van a estar. Bueno, voy a probar. Este más ¿Ah? así. Dale. También. Tiene el mismo sabor que el redondito. Por supuesto. Son fuertes. A mí me gusta más que de supermercado en realidad. Pican, Sí, yo re extrañaba. Pica bueno. Pero es sano, es puro agua, aparte. Mucho Perfecto. antioxidante tiene esto. ¿Y cómo es entonces? No sé, regar y después de 2 semanas comer. Sí, encima fueron 2 semanas, es re loco. Sí. Esta vida rural me encanta. ¿Por qué? Porque vos cosechás tus cultivos. Esa, ¿qué pasó? No sé. Ladrillo, ¿no? Tal vez. O la chapa. No sé. A mí, gente, la vida rural en Rusia me encanta. Las personas tienen sus cultivos, luego los cosechan, luego los pueden comer tranquilamente, como nosotros recién el rabanito. Riquísimo, súper sano, sin fertilizantes. Mi suegro, ¿qué hacen? La cáscara de la cebolla, la cáscara de huevo, todo abono para la tierra, todo alimento para la tierra. Y la tierra acá en Rusia es muy buena. Si ven el video anterior, la tierra estaba llena de lombrices. Es increíble la cantidad que había. Amor, ayúdame por favor. Oh, mirá toda la carne que trajiste. Un montonazo de carne. No sé, amor, cuántos kilogramos. Ayúdame. ¿Qué estás acá? Y mira. Acá hay de todo. Sí, tenemos cuchillo lindo. Y bueno. Una bandejita para preparar la carne. Sí. Ahora vamos a preparar todo. Miren lo que tengo acá, papá. La carne, el asadito. Costillita, Sí. costilla chica, grasa bien blanquita, grasa intramuscular importante también. No saben lo que cotiza esto en bolsa en Rusia. No se consigue. Estaba tan difícil encontrar todo eso, no pueden creer, en serio. Hasta que le hicimos entender al carnicero lo que necesitábamos, lo que pasó. ¿Qué pasa? Acá en Rusia lo que hacen es, esta la tira de asado, te cortan así. Así, sí. No les miento, costillita por costillita. Entonces tenés un pedacito de carne chiquito con una costillita chiquita. Porque la usan para estofado, no sé para qué la No usan. sé para qué. Pero esto no se consigue. Bueno, nosotros encontramos y por fin, después de en serio tantas preparaciones, podemos hacer algo muy bueno. Tenemos 2 tiras de asado grandes. Tenemos 2 patamuslos. Acá no se consigue mucha chura, mucha entrañita, cosa rara, no. Acá el clásico. Y da gracias. ¿Y saben por qué yo estoy triste? Porque no hay morcilla. Es raro, no se consigue morcilla. A mí me encanta morcilla, yo probé en Rusia. No sé por qué pasó ahora. Compramos, gente, chorizos. Estos, muchos me van a insultar, pero no había otra cosa, gente. Son de pollo. Tienen buena pinta igualmente, ¿eh? Sí, te lo ¿Y qué tenemos acá, Ana? Riñones. Pochki. Pochki. Riñón. Vamos a la parry, tranquilito. El pollo lo vamos a hacer con limoncito, despacito, que agarre sabor. Ahora vamos a empezar a salar la carne y cuando ya esté bien la leña, empezamos a tirar todo. Sí, вы сделали нормально. И мяса много. Measa. Мясо хорошо. Siempre del lado del hueso primero. Говорит, сначала вот надо класть именно вот с костяшкой внизу, чтобы было. Много будет мяса, хорошо. Сегодня попробуем. Не попробуем, поедим. Это вот просто соль сверху. Lo único que tiene Соль и es sal. перец. Нет, только соль. Riñones, Bueno, ahora los riñoncitos, que acá en Rusia se llaman pochki. sí, почки. Y acá en Rusia son re baratos. Por 1 kilo, 1,5 €, algo así.
1,5 € una bandeja de 1 kilo, sí. Sí, Es re increíble. barato. Yo siempre los compro porque los hago saltaditos. Morrón, cebolla de verdeo. Sí. Son riquísimos y súper sanos aparte. Ujú. A Ana le encanta. Mucho Sí. hierro tiene aparte, gente. Sí. Y como a toda mujer, hierro es muy importante. Un poquito de limón, gente, al pollito, de a poquito. Sí. Durante toda la cocción. Me puse a hacer más fuego porque hay mucho viento. Entonces, por miedo a quedarme corto de leña, más vale prevenir. Ana, esto es cuarteto, de Córdoba capital. Bueno. Fernet, como corresponde. Vaso de plástico, cortadito. Hielito bastante. Vamos a ser potentes. Yo tanto extrañaba a Fernet, yo quiero llorar, en serio. Poco más, poco más. Yo puedo que ustedes no puedan creer que una rusa extraña tanto a un Fernecito, pero en serio. Yo ¿Qué sentís extraño. vos cuando tomás Fernet? Yo recuerdo placer. mi infancia, porque la infancia rusa es dura. Nosotros tenemos un sobrecito como un tratamiento cuando tenés dolor en la garganta, con sabor lo mismo que Fernet tiene. Mirá lo que es esto. Oh, qué lindo. Mirá qué espuma. Opa, todo cae. Yo te enseñé una cosa, Ana. Sí, sí. Mm. Así se mezcla el Fernet. Exactamente. Gente, pónganme en los comentarios. Ana está más argentina que nunca, ¿no? Mirá, Seguro que sí. guarda con la camiseta, no te manché toda. Sí. Porque así pega más, pega más, pega más. Qué rico, yo extrañaba tanto, amor. Chi, 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 chi. ¿Está bien o está fuerte? Yo no entendí, yo estoy tan feliz que yo no entendí Ya nada. fue, no importa. Está fuerte, pero importa. buenísimo está. Está buenísimo. Yo también quiero. Dame. Compartí. Vamos la gente de Córdoba, ¿eh? Vamos a ir a Córdoba, una provincia hermosa de Argentina. Seguramente. Con gente hermosa y una gastronomía hermosa. Muchas fiestas y Fernet aparte. Fernet sí me gusta. Hay que ir al Villa María. Bueno, María es nombre de mi gatita Masha. Mirá. Bueno, Juli está feliz cerca de su Fernecito. Le tuve que meter más grasa, gente, porque me quedaba corto, ¿eh? Con el vientito Sí. que había. Ahora se calmó. Sí, ahora está bien. Pero por las dudas tengo grasa. No me importa gastar un poco de más. Te quedó todos los bigotes de Fernet. Rico. ¿Es la bebida argentina que más te gusta el Fernet o no? Sí. A mí me gusta. Coquita, Fernecito. Perfecto, gente. En serio. Nosotros estamos tomando el Fernet Branca versión italiana, porque acá no se consigue. Apenas se consigue el italiano, imagínense el argentino. Bueno. El italiano es más mentolado. Sí. Pero me gusta. Lindo también, ¿no? No es feo. Fernet es Fernet. Sí, cuidado. Suscríbete, por favor. Sigue, por favor, esta parejita hermosa. Nunca me dejes, amor, me dice suave al oído. Chiqui, 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 chiqui. ¿Cómo estamos con el cuarteto, papá? Qué lindo. Esto es increíble, gente. Un argentino y una rusa en Rusia haciendo un asado bien típico argentino, tomando Fernet y bailando cuarteta. Exacto. Y pronto mis papás, sus suegros, Sus van a probar asado argentino real. Qué loco, ¿sí? Yo sueño con llevarlos a Argentina a mis suegros y que conozcan el buen asado argentino con una buena carne argentina, con la Exacto. familia, Sí. bailando. Para que mis papás conocen cultura bien argentina. Chicos, ¿saben por qué yo sé un montón de las canciones argentinas muy hermosas? Por mi cuñado, por hermano de Julián, por Leo. Muchísimas gracias, Leo. ¿Por qué? Porque cuando Juli, por ejemplo, fue a trabajo, yo estaba con Leo en su casa y bueno, él prendía parlante con música argentina así. Yo estaba trabajando, él estaba escuchando música, no sé, por ejemplo, cocinaba y bueno, perfecto. Te amamos, Leo. Toda diferencia social. Está excelente el Fernet, ¿eh? Sí, me gustó. Quedó lindo preparado. Muy lindo, sí. Vos siempre tenés que saber una cosa. El Fernet lo llenás bien de hielo. Sí, eso Bien por fresco. supuesto. Si tenés la Coca-Cola bien fría, 10 veces mejor. Perfecto. 30% de Fernet, hay gente que le mete más. Y al final con coquita. Y al final con coquita. Después, como hiciste vos, que fue excelente. Mezclate con el dedito, adentro de la boca,
hay gente que le da el toque mágico. El toque mágico, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Yo lo hacía con Benja, un amigo mío, en Mallorca. Cuando íbamos a los bares y eso, en Mallorca, le decíamos, haceme el especial. ¿Qué dices? ¿Qué es el especial? Un chorrito más sobre la espuma. Un chorrito más de Fernet. Te queda, pero espectacular. Wow. Bien. Consejo de borracho, amigo. Ambos dos nos morimos de ganas de ir a Argentina. Exacto. A visitar tu provincia. Sí. Vamos a ir a Argentina. Primero tenemos que visitar mi ciudad, Mar del Plata, pero después vamos a hacer un recorrido por cada una de las provincias del país. Vamos a hacer una juntada, vamos a hacer un asadito y vamos a ir de joda con ustedes. Exacto. Los amamos. Los amamos muchísimo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. No saben lo que me estoy riendo hace un rato. Viene Ana y me dice, me pegó el Fernet. ¿Y cómo te diste cuenta? Todo así tengo. Y no coordinaba muy bien con el español ni con el ruso. Aguante Fernet, aguante Argentina y aguante Rusia. Ya está el asadito. Por fin. Ahora lo vamos a llevar a la mesa. No saben cómo quedó. Impecable. ¿Cuántos meses no comiste asado argentino? Bien casero. Y desde que vivía en España, cuando lo hicimos con mi amigo el Colo. Colo, si estás viendo el video, te mando un abrazo enorme. Te adoramos con Ana. No, una manteca la carne, me parece, ¿eh? Excelente, mirá, se deshace. Sí. No, Qué está lindo. muy bien. Qué lindo comer rico. Qué lindo. Yo también en realidad, gente, extrañaba carne, extrañaba Fernet. Qué lindo. Pero bueno, ahora ya vamos a hacer todo. Vamos a comer. Un aplauso, por favor. Mira, papá, el asado argentino. Un montonazo. No, Está vamos a muy hacer caloroso. el choripán. Черепана. Choripán. Я все равно не выговорю. Acá. Papá tiene miedo que no puede pronunciar este re bien, pero no pasa Choripán Черепан con con chimichurri. чимичури. Отлично, Сергей. Черепан con Chimichurri. чимичури. Отлично. Perfecto. Анют, знаешь, сказала. Ну так, у меня единственном в школе было Очень чимичурри. произношение Очень. английское, самое вкусное, самое нормальное, только язык Оля? не знала, а так все хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Чорипан. Черепан. Чори. Сначала всем черепаном. Черепан. Очень chimichurri. Mucho chimichurri, gente. Сергей, тарелку с салатом подвинь на середину. страшного. Она очень далеко, и занавеска Да, ее падает занавеска тут, грязная. да. Я ее на окно поставила, а занавеска все равно падает. Сейчас, вот так вот. Тихо. ¡Oh! La cartoshka. Картошка она. ¿Sabes palabra? Perfecto. Gente, ustedes me critican porque no sé ruso, pero sé bastante ruso. Yo sé Sí, palabras. Algunas palabras. Capto lo que quiero. Sí. Bueno, ¿Seré? ahora que pruebe mi papá. Во, Choripán. спасибо. Payas. Вон там был. Gente, tenemos riñón, pollito con limón, asado, chorizo de pollo, ensaladita de rúcula, balsámico y parmesano, chimichurri, ensaladita de tomate con lechuga y ensaladita de morrón, huevo y pepino que hizo mi suegra, más las papitas. Perfecto. Vamos a comer. Вкусно. Отлично. No puede fallar, el asado argentino no falla, gente, lo aman todos, hasta los rusos. Hoy trajimos un pedacito de Argentina a Rusia. A mí y a mis papás nos encantó todo. Te recomendamos ver el video del asado ruso a menos 25 grados y la choripanera en la casa de campo. Gracias por estar del otro lado y dejar un like. Por dejar un comentario y por compartir este hermoso video con tus seres queridos. Y como siempre, gente, ¡paca!